bajo el reconocimiento expreso de que hemos fracasado a nivel de política familiar, de política escolar y de política social. Y desde luego yo nunca adoptaría una medida privativa de libertad para un chaval de 12 y 13 años. Pero para eso están los políticos, allá ellos. Eso es problema de ellos. Nosotros trabajamos con chavales que cometen delitos entre 14 y 18 años. Y se ha transmitido por los medios de comunicación de que aquí la ley de menores es muy blanda y que no pasa nada. Vamos a ver. Se dice que a los menores no se les puede detener y que no se les pueden poner esposas. Mentira. Un menor puede ser detenido en las mismas circunstancias que un mayor. Y puede estar detenido 24 horas por la policía, más 24 horas por el fiscal, más 24 horas por el juez. Y el juez incluso puede acordar una prórroga de otras 48 horas más para ver qué hace con ese menor. Luego un menor puede estar detenido en dependencias policiales 24 horas por la policía, más 24 por el fiscal, más 24 por el juez, más 48 por el juez. Y si hay que poner esposas, se ponen esposas y no pasa nada. ¿Qué medidas son las que nosotros adoptamos con los menores que cometen delitos? Vamos a hacer justicia. Que caiga todo el peso de la ley. Aquí cuando la sociedad pide que caiga todo el peso de la ley es encerrar. Vamos a encerrar al menor. Y vamos a encerrarlo. Y tenemos 4 tipos de encierro. Internamiento en centro cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico. Internamiento en centro cerrado. Arquitectónicamente los centros de menores no son colegios, que tienen engañada a la sociedad. Son talego puro y duro. Y arquitectónicamente no tienen nada que envidiarle a la prisión, por ejemplo, que tenemos nosotros en Granada de Albolote, de máxima seguridad. Y hablo de máxima seguridad porque como juez de vigilancia penitenciaria, que también llevo mucho tiempo vigilancia penitenciaria, es una cárcel de máxima seguridad en la que tenemos allí de 15 a 20 terroristas de los número 1. Luego no estoy hablando de una prisión de... Y arquitectónicamente los centros que tenemos de menores no tienen nada que envidiarle a la prisión de Albolote. Barrotes todos los que queráis. Por tener tiene hasta el circuito cerrado de televisión el taller del cuarto oscuro de fotografía. En Andalucía nos cuesta un chaval privado de libertad de 42 a 44.000 pesetas diarias. Por cada chaval que tenemos encerrado tenemos 2 profesionales trabajando para eso. De que los menores se escapan de ahí es mentira. Yo siempre comento que una de las experiencias que te chocan un poco es... La gente se cree que yo nada más que condeno a los chavales a limpiar el botellón o cosas de esas. Fijaros, yo llevo como juez de menores desde el 88. Yo llevo juzgados 35 homicidios o asesinatos. Llevo juzgados 95 violaciones y llevaré juzgados de 16.000 a 17.000 chavales. Las cuentas salen desde el 88 a calcular a una media de 800 casos al año, pues salen los 16.000, 17.000. Estoy hablando como juez de menores, no como juez en general. Y cuando yo hablo de un tío duro, hablo de un tío duro, no hablo de un chaval que coge 3 o 4 coches. Y hay gente dura, pero no hay tantos, No hay tantos cucos. No hay tantos, gracias a Dios. Y una de las experiencias que te chocan es cuando tú metes a un chaval de estos con 16, 17, 15 años, que se cree que es un tío duro, porque lo has condenado por delitos duros y delitos muy graves. Cuando, sobre todo las primeras semanas, cuando a las 11 de la noche se quedan en sus celdas, se apagan las luces y se cierran las celdas. Allí no se oyen voces de asesinos ni voces de violadores. Allí lo que se oyen son llantos de niños. Porque son niños los que cometen los delitos. Lo que pasa es que muchas veces un grupo de niños es mucho más peligroso que un adulto. Pero cuando el chaval pierde el apoyo del grupo, el estar arropado y queda solo en su intimidad, se comporta como lo que es. Yo garantizo que lo que se oyen son llantos de niños. El chaval no va a poder salir del centro si no ha cumplido 1/3 de su condena. Luego tenemos el internamiento en centro semiabierto, que arquitectónicamente es igual, pero la vida es un poquitín más suave. El chaval va a poder realizar alguna actividad fuera del centro, siempre con autorización. Luego tenemos el internamiento en centro abierto. Es una medida que la teníamos abandonada y la estamos recuperando con otra medida que llamamos convivencia en grupo educativo. Esta lo estamos utilizando fundamentalmente para los niños y niñas que maltratan a sus padres, que conviene apartarlos del ámbito familiar, pero que sigan realizando sus actividades diarias todos los días, más luego sus terapias y tal, pero siguen estudiando y tal, pero lejos de la familia, porque precisamente el problema está ahí y hay que trabajar con eso. Y luego tenemos el internamiento terapéutico. Con todo el cariño del mundo, pido disculpas si alguien se siente ofendido y tal, pero para mí fue una equivocación de los años 90 la política psiquiátrica que se hizo en este país de que todo el mundo tiene que estar en su casa. Y ahora hablo también como juez de guardia, pues también estoy de juez de guardia. Bueno, es que llevo 31 años de juez, pues he hecho de todo. Y a mí me ha tocado como juez de guardia en Granada, por ejemplo,
que nos llama un vecino, nos llama la policía, que hay un tío aquí de 40 años que quiere tirar a su madre por el balcón. Vamos, lo detenemos, tal, pum, lo mandamos al hospital, a los 10 días alta voluntaria y al 11 tira a su madre por el balcón. Por lo mismo que tenemos mayores que están más para allá que para acá, tenemos menores que están más para allá que para acá. Yo siempre comento el caso de un chaval que tuve hace años, que con 15 años me llegó diciendo que él hablaba con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto. Pues claro, te llega un crío de esto diciendo que habla con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto y que lo hace por el mismo canal, dice, este está más para allá que para acá, este está... Gracias a los equipos técnicos y demás sabíamos que le gustaba la música, concretamente le gustaba tocar el tambor. Como era la época de Semana Santa y no lo podía tener en su casa, dije, pues ya está, le voy a poner a tocar el tambor en todas las procesiones nocturnas de Granada, para que se pegue 10 horas tocando el tambor y llegue a su casa reventado. Y encima, como va ahí detrás de los santos, los cristos y las vírgenes, a ver si le transmiten mensajes de serenidad, de quietud y de relax, porque no lo podía tener en su casa. No lo podía tener en su casa porque lo tenía condenado por maltratar a sus padres y sabíamos que estaba violando a su hermana de 8 años. Y después tuve otro colega también que fue capaz de darle 50 veces, un chaval de 15 años, 50 veces con una llave inglesa en la cabeza a un coleguilla suyo de 14 porque tenía ganas de ver qué se siente cuando se mata. Tenemos chavales que están más para allá que para acá. Pero tenemos chavales que se están volviendo locos, por el inicio a muy temprana edad de policonsumo de sustancias. Yo controlo. Yo siempre digo que cuando oigáis a un chaval mencionar la palabra controlo, no digo que tenga el problema, pero que lo puede tener. Y aquí, como somos unos hipócritas, y el alcohol, la cerveza es muy fácil, está dentro de la cultura, y los chavales tienen muy fácil acceso a la cerveza, pues empezamos a tener chavales que con 12 y 13 años empiezan a consumir cerveza. Como hemos transmitido la idea de que si te fumas un porro te hace menos daño que si te fumas un Fortuna, y encima queda como mucho más intelectual, pues vamos a fumarnos un porrillo o 2 porrillos, porque queda más intelectual y encima menos daño. Después nos vamos a estar toda la noche con el porro, después nos pasamos al Fortuna. Después si pillamos un mongue nos tomamos un mongue y después nos tomamos 2 o 3 cubatillas. Y luego, para rematar la faena y para que los padres no se enteren que vamos colocados, nos tomamos una rayita o 2 rayitas de cocaína. Porque no sé si sabréis que los chavales utilizan la cocaína para despistar a sus padres de que van colocados. Y cuando esos cuerpos empiezan con 12 y 13 años, cuando llegan a los 16, 17 años están más para allá que para acá. Yo siempre le digo a los chavales que cuando yo tomé posesión de juez en el año 80, era la época de la heroína, la época dura aquella, nosotros un drogadicto nos duraba 15, 17 años, porque era la época de la inyección. Y entonces la mayoría se cogía el SIDA, la hepatitis y tal. Y yo le decía a los te voy a levantar el cadáver dentro de 15 años. Y efectivamente a los 15, 17 años levantábamos los cadáveres del SIDA, de la hepatitis y demás. Ahora no se inyectan. Como no se inyectan no se mueren, pero se vuelven locos. Y como empiezan a muy temprana edad, pues cuando llegan 17, 18 años están más para allá que para acá. En mayo tuvimos un congreso en medicina, vino un neuropsiquiatra de aquí del País Vasco, el doctor Aispiri, y llegó a la siguiente conclusión, con datos científicos y tal. Hay psiquiatras que, esto ya sabéis que los psiquiatras unos dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno, las cifras que dio fueron las siguientes. El 38% de los jóvenes españoles están deteriorados. Porque como empiezan a tomarse su cervecilla y tal, con 12 y 13 años, claro, esas neuronas que tenemos muchas, pero se atrofian algunas. Y esas ya no se regeneran. Y como empiezan con 12 y 13 años, pues algunas se atrofian. Luego dio una cifra esperanzadora, el 25% de los jóvenes españoles son maduros. Y luego el resto, pues estamos aquí en las Cortes, así nos va. Así están las cosas. Entonces, internamiento terapéutico. Y yo os puedo decir que yo tengo madres de chicos de 16, 17, 18 años que tienen que dormir con un cuchillo debajo de la almohada, porque están derivando en psicópatas esquizofrénicos y demás. Y cuando no se controla la medicina y no sé tal y qué cual, empiezan a tener. Y están asustadas, están amenazadas. Y como sanitariamente no tenemos los recursos suficientes para este problema, pues ¿qué pasa? Que al final la solución que estamos dando es judicializar a esos chavales y que los padres tengan que decir que están asustados, amenazados, maltratados y tal, y entonces hacemos el internamiento terapéutico. Pero por desgracia tenemos que judicializar a chavales cuando realmente son enfermos, pero sanitariamente no tienen recursos, no tenemos recursos. Internamiento terapéutico.
No tenemos el drogadicto puro y duro, tenemos el policonsumidor y tenemos también el chaval este que ya está más para allá que para acá. Por el inicio muy temprana edad porque empezamos con chavales de 12 y 13 años. Yo por eso estoy exigiendo a los políticos que ese afán de vigilarme si fumo yo o no fumo a 500 metros de un hospital, que tenga el mismo celo profesional para que los menores no beban. Y si un menor quiere beber, que beba con la responsabilidad de su padre, en un bar destinado al efecto en su casa, que le invite el padre a todos los cubatas que le dé la gana. Pero los niños no pueden beber alcohol en la vía pública. ¿Cuánto tiempo podemos encerrar a un menor? Si el delito lo comete un chaval entre 14 y 16 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 3, 5 o 6 años. 5 años, o sea, 6 años, estoy hablando cuando el delito lo comete un chaval entre 14 y 16 años, 3, 5, 6. 6 años sería cuando actúa el menor por delito de terrorismo o por banda organizada. Si el delito lo comete un chaval entre 16 y 18 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 6, 8 o 10 años. 10 años para banda organizada o terrorismo. Pero lo que no dicen los políticos, porque yo creo que tampoco se lo saben, y se está criticando mucho con el caso del Cuco y el caso de Rafita y demás, es ¿qué pasa si yo juzgo a un menor porque en ese intervalo de su vida de 14 a 18 años o de 14 a 16 y lo juzgo en distintos juicios porque los ha cometido en distintas fases de esa corta vida? Imaginaros que comete 2 homicidios y una violación. El tiempo de internamiento no es 6 años o no es 8 años. El tiempo de internamiento es el doble de la máxima. Porque ha cometido, por ejemplo, imaginaros que entre 14 y 16 años comete esos 2 homicidios y una violación. Como la máxima son 5 años, el doble de la máxima son 10 años. Más 3 de libertad vigilada. Y si el delito lo comete un chaval de 16 a 18, como la máxima son 8 años, salvo banda organizada y terrorismo, que serían 10 y en el otro caso 6, pues serían 16 años. O 20 años, o 12 años. Luego, no es verdad que los niños a los 5 años están en la calle, no es verdad. Lo que pasa ¿qué es lo que ha pasado con el Cuco y con el Rafita? Lo que ha pasado es que a eso sí se puede revisar, y allá los políticos, eso es cuestión de ellos, que en esa misma unidad de acto, en esa misma unidad de noche, esos chavales han cometido varios delitos. Una detención ilegal, una violación, un asesinato. Y podían haberlo la fiscalía acusado por 5 años por un asesinato, 5 años por una violación y otros años por una detención ilegal. Yo he condenado a chavales a 15 años. Otra cosa es el tiempo máximo de cumplimiento. Pero porque en esa misma unidad de acto, en esa noche, se cometen varios hechos delictivos. Y entonces la teoría te dice que en esos casos el tiempo máximo de internamiento puede ser 6. Pero si hubiesen sido en distintas, podría haber sido el doble de la máxima. ¿Que quieren modificar 6 años y ponerlo 10 años? Eso es problema del legislador. Ahora, esa es la ley de menores. Vamos a la ley de mayores, porque aquí parece que lo que hay que endurecer es la ley de menores. Vamos a la ley de mayores. El tiempo máximo de cumplimiento en la prisión española son 20 años. Sin contar 2 o 3 homicidios, que son 25 años. Y sin contar 2 o 3 asesinatos, que son 30 años. Y sin contar terrorismo, que son 40 años, que lo han modificado hace 2 o 3 años. Pero eso es lo que dice el Código Penal. Vamos a ser realistas. Porque otra cosa es lo que dicen las instituciones penitenciarias, y vamos a ser realistas. Todos habéis oído hablar que es el 3er grado, que es el 2º grado, que si la condicional, que si tal. Vamos a ser realistas. ¿Quién se pega en España 20 años en prisión? Porque está demostrado que si te llevas 1.000 millones de pesetas, a los 8 años estás comprando en el Corte Inglés de Zaragoza. Está demostrado. A los 10 años te hacen una entrevista a Telecinco. Te meten 30, de los 15 años está en tu casa. ¿Está demostrado o no está demostrado? Está demostrado que si tú tienes tus contactos y te coges una pequeña depresión, a los 2 o 3 años estás durmiendo en tu piso en Madrid 2 o 3 noches a la semana. Y está demostrado que si te pones a régimen, un régimen un poquito duro, te puedes dar una buena ducha con tu novia y luego darte un paseo por la playa de la Concha. ¿Está demostrado o no está demostrado? Luego, ¿quién se pega 20 años en prisión? ¿Quién se pega 20 años en prisión? Se pega en prisión 20 años el chorizo desgraciado. Que para eso es un chorizo y es un desgraciado. El que no es chorizo desgraciado no se pega 20 años. Y cuando tú conoces a un chorizo desgraciado, que para eso es un chorizo desgraciado, y lleva 17 años, a esa persona lo que hay que darle una pensión de invalidez.
¿Cuántos chavales conocéis y habéis visto en las noticias que salen de la prisión porque han cumplido